Buenos días a todos, bienvenidos a este tiempo de alabanza al Señor Jesucristo. Vamos un poquito retrasados, el frío nos ha congelado un poquito, pero bueno, ya estamos cogiendo calor. Un saludo especial a los que nos seguís por Zoom. Vamos a empezar poniendo esta reunión en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos esta nueva oportunidad de estar juntos en este domingo. Gracias por tenerte a ti como Dios, Salvador y Señor. Tú eres el que motivas nuestras vidas y el que nos das esperanza y fuerza para seguir adelante. Que tú seas glorificado en medio nuestro, en nuestros corazones y nosotros bendecidos también por ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a tener una lectura en el Salmo 2. Salmo 2. Salmo 2. ¿Para qué tumultúan las naciones y los pueblos maquinaron vanidades? Se presentaron los reyes de la tierra y en un mismo lugar los gobernantes fueron reunidos contra Yahvé y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se reirá de ellos. El Señor los ridiculizará. Luego les hablará en su ira y en su indignación los aterrorizará. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo promulgaré el decreto. Yahvé me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro. Los desmenuzarás como vasija de alfarero. Ahora pues, oh reyes, actuad sabiamente, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Yahvé con temor y regocijaos con temblor. Besad reverentemente al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en él. Bien, pues, aunque no lo parezca por la lectura que acabamos de tener, el mensaje de esta mañana va a estar en el marco de este tema que os estoy dando desde hace tiempo acerca del sacerdocio cristiano. Lo vuelvo a repetir: toda cristiana en Cristo, toda mujer creyente en Cristo es sacerdotisa de Dios. Todo varón creyente en Cristo es sacerdote de Dios. No solamente somos sacerdotes que ministramos con toda nuestra vida al Señor, sino que también nosotros mismos somos santuario del Señor. Esto es algo revolucionario, esto es algo que lo debemos, hermanos, tener presente siempre. Somos en Cristo sus sacerdotes. Hemos estado... Partíamos de lo que el apóstol Pedro decía en su carta, pasamos por las menciones del apóstol Pablo. Lo último que vimos fue el libro de Apocalipsis. Ahora bien, cuando nosotros investigamos el tema del sacerdocio en toda la Escritura, descubrimos que nadie podía ser sacerdote de Dios si antes no había sido ungido con aceite, para poder desarrollar precisamente este ministerio, que, como sabéis, antes de la venida de Jesús, estaba exclusivamente en manos de Aarón y sus descendientes. Pero que, como he dicho antes, por la misericordia del Señor, ahora en este glorioso ministerio estamos involucrados todos nosotros. Y os propongo que durante las próximas sesiones, empezando por hoy, vamos a buscar o vamos a investigar algo acerca del ungimiento, cómo funcionaba el ungimiento
para ejercer el sacerdocio delante de Dios. Ahora bien, cuando nosotros investigamos este tema, descubrimos que no solamente eran ungidos los sacerdotes, sino también lo eran los reyes y los profetas. Pero, sin duda, si hay un ungido por excelencia, es precisamente Jesús, el Cristo, el ungido, que es una traducción del hebreo Mesías que significa lo mismo. Sabemos que el ungido, el Cristo, Jesús, aglutina toda una serie de figuras que aparecen en el Antiguo Testamento, entre ellas la figura del sacerdote, del rey y del profeta. Jesús es el sacerdote por excelencia. Jesús es el gobernante supremo. Jesús es el auténtico profeta o portavoz de Dios. Todas estas funciones que encontramos en el Antiguo Testamento, incluso nosotros como sacerdotes hoy en día, apuntamos a Cristo, al ungido. Pero volvamos al tema de la unción, porque para ungir o para nombrar a un sacerdote o a un profeta o a un rey, había que hacer el ritual del ungimiento con aceite. Vamos a ver un ejemplo de cómo se hacía, en este caso, concretamente, cuando se ungía a un rey. Vamos a ver el caso de Saúl. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 9. Hoy vamos a usar la Biblia, bastante, así que os animo a seguir los pasajes. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 27. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 27. Y cuando bajaban al extremo de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl: dile al muchacho que iba con ellos que pase delante de nosotros. Y él pasó delante. Pero tú espera un poco para que te haga oír palabra de Dios. Y tomó Samuel la redoma de aceite y la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Yahvé por gobernante sobre su pueblo, sobre Israel? Tú gobernarás en el pueblo de Yahvé y tú los librarás de mano de sus enemigos. Y esto te será señal de que Yahvé te ha ungido por príncipe sobre su heredad. Y le da una serie de señales que después le ocurren. Versículo 9. Y sucedió que al volver la espalda para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y todas estas señales ocurrieron en aquel mismo día. Y cuando llegaron al collado, he aquí el grupo de profetas salió a su encuentro, y el Espíritu de Dios se apoderó de él y profetizó entre ellos. Lo primero que podemos destacar de este ungimiento es que, si os habéis fijado, se producía sobre la cabeza de la persona elegida por Dios para ejercer, en este caso, el gobierno de la nación de Israel. Y vemos cómo Samuel, el profeta Samuel, toma la redoma de aceite y lo vierte sobre la cabeza de Saúl. Este detalle es importante. Lo segundo que vemos es que este ungimiento se hacía siempre con un ungüento aceitoso, un ungüento de aceite, tal como se establecía en el libro de Levítico. No servía cualquier aceite. Dios dio instrucciones en Éxodo 30 de cómo se debía hacer el aceite de la unción, precisamente. Y solamente ese aceite servía para ungir a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Lo tercero que quiero destacar es que nadie se ungía a sí mismo como rey, ¿verdad? Es un poco como el termómetro.
Los que hemos venido, los primeros, nos hemos tomado la temperatura nosotros mismos. Esto en el ungimiento no servía. Tenía que haber alguien con autoridad que realizase la unción con aceite. Y en este caso que hemos leído, ahí estaba el profeta Samuel, ¿verdad?, que con las indicaciones que Dios le había dado para ungir a Saúl, pues así lo hizo como rey de Israel. Alguien con autoridad tenía que ungir. No se podía ungir uno mismo. Y en cuarto lugar, quizá es el dato más importante, y es la intervención del Espíritu de Dios que, como hemos visto, como hemos leído, fue el que capacitó a Saúl para ser rey delante de Dios. De hecho, toda unción simbolizaba precisamente esa realidad, la presencia del Espíritu Santo, para que esa persona que era ungida fuese santo, es decir, fuese apartado para Dios y capacitado para el servicio al que Dios le estaba llamando. Ya fuese el sacerdocio, ya fuese el reinado del pueblo, el gobierno del pueblo, o ya fuese su profeta, ser portavoz de Dios. Es por eso mismo que en la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Bueno, pues con estos datos que hemos recapitulado de este ejemplo que hemos visto, vamos a investigar cómo fue ungido Jesús. Porque en el Salmo 2, en el versículo 2 que hemos leído al principio, leemos precisamente que Yahvé tiene su propio ungido. Y en el versículo 6 nos aporta al menos 4 detalles acerca de él. Dice, yo mismo he ungido, algunas versiones tienen puesto, yo mismo he puesto, pero literalmente sería ungido, a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Así que, en primer lugar, vemos aquí quién lo ha ungido, a este ungido de Dios. ¿Qué autoridad lo ha hecho? No se ha ungido él mismo. El ungimiento dice que lo ha realizado Dios. Yo mismo he ungido. Este es el primer dato que tenemos de Salmo 2.6. En segundo lugar, se nos indica aquí la finalidad de este ungimiento. Dios lo unge como rey para que ejerza funciones de gobierno. Y en el contexto del Salmo 2, ¿verdad?, hemos visto a partir del versículo 8 que estas funciones de gobierno de este rey ungido por Dios mismo abarca el mundo entero, no solamente Israel. En tercer lugar, se nos dice dónde se produce esta unción tan especial. Dice que el ungimiento se hace en Sión, mi santo monte. Sión, o el monte de Sión, es una figura poética que en la Biblia se emplea para describir a la ciudad de Jerusalén. Es cierto que en algunos contextos también se emplea para referirse específicamente a la zona donde estaba situado el templo, o concretamente el montículo donde estaba edificado dicho templo. Ahora bien, cuando nosotros nos enfrentamos a este salmo y sabemos que es David quien lo escribió, pues también sabemos que en su tiempo no existía el templo. El templo lo construyó posteriormente Salomón, su hijo Salomón. Así que vamos a interpretar como una referencia a la ciudad, que también es correcto. Por lo tanto, este ungimiento tiene lugar en la ciudad de Jerusalén. De hecho, el templo estaba en Jerusalén. Y el siguiente detalle que encontramos aquí. En cuarto lugar, este ungimiento, nos dice el texto, se produce en un lugar santo. Es decir, un lugar consagrado o preparado para la realización de este ungimiento.
Así que con estos datos que hemos visto en el Salmo 2, versículo 6, vamos a investigar cómo fue ungido Jesús. Y para ello vamos a empezar leyendo el Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Mateo 3, 13. Llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero él trataba de impedirle, diciendo: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí le fueron abiertos los cielos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Bueno, nos encontramos precisamente en el comienzo del ministerio de Jesús. Y tal como hemos dicho que sucedía con los sacerdotes, reyes y profetas en el Antiguo Testamento, también Jesús debía sujetarse a este rito de la unción, para ser precisamente reconocido públicamente en Israel en las funciones en las que iba a ser ungido. Pero sobre todo, hermanos, porque Él era el ungido, el Cristo con mayúsculas, al que prefiguraban precisamente todos los sacerdotes, profetas y reyes del Antiguo Testamento. Y como hemos visto en Mateo, hay una autoridad espiritual que lo señala y lo reconoce, y que en este caso lo unge. ¿Cómo lo unge? En agua, ¿no? Bueno, en agua. La autoridad es Juan el Bautista, el precursor del ungido de Dios. Así que estamos contemplando la escena, cómo el Señor Jesús es ungido en agua, ungido totalmente en agua. Entonces la pregunta es, vamos a ver, si los ungimientos se hacían con aceite, ¿por qué no se emplea el aceite aquí? Si estamos investigando precisamente el proceso de cómo se hacía un ungimiento, aquí no aparece aceite. La respuesta a esta pregunta es fácil. ¿Qué simbolizaba el aceite? El Espíritu Santo, ¿vale? El Espíritu Santo no se veía, nunca se ve al Espíritu Santo. En el caso de Saúl hemos visto las consecuencias cuando vino el Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Profetizó, pero al Espíritu no se le vio, porque sabemos que el Espíritu es Espíritu, no se le ve, el Espíritu trabaja a escondidas, oculto, etcétera, etcétera, no se puede ver al Espíritu Santo. Pero aquí, en el caso de Jesús, no hizo falta usar el símbolo, es decir, el aceite. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mismo se manifestó en forma corpórea, como una paloma, y permaneció sobre él, sobre su cabeza. Algunos apuran el término indicando que realmente el Espíritu Santo se posó sobre la cabeza o en alguna parte de Jesús. Porque no fue una cosa de unos instantes, no fue que apareció y desapareció, no. Estuvo un buen rato sobre Jesús. De tal manera que se pudo ver claramente por Juan el Bautista y todos los que estaban presentes allí.
Ahora, ¿por qué doy tanta importancia a esto? Porque precisamente esta es la única ocasión en que el Espíritu Santo, que es un ser espiritual que no se puede ver, se manifestó de forma corpórea. Nunca más ha sucedido esto. Aquí sí. Y esto nos indica que el símbolo del Espíritu Santo no es la paloma, sino el aceite. No hacía falta aplicar el símbolo porque había la manifestación visual de lo simbolizado, el Espíritu Santo revelado de forma visible. La realidad del Espíritu Santo ungiendo a Jesús sobre él, física y visible. Es una escena tremenda. Yo no sé por qué no se le da la importancia que tiene. Para mí la tiene, porque, como digo, es la única ocasión en que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, se hace visible. A esto se añade la confirmación audible de Dios Padre. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Así que cogemos todos estos detalles que acabamos de ver sobre el ungimiento de Jesús y los vamos a comparar con nuestro texto de referencia. Recordad que es el Salmo 2, versículo 6, y vemos que más o menos concuerdan, incluso con los detalles del resto del Salmo, excepto en un dato importante: la ubicación. Porque nuestro texto de referencia, Salmo 2:6, dice que este ungimiento que Dios hizo se produjo en Jerusalén, y este que acabamos de ver, el Mateo, se produjo en el Jordán, y están un poco lejos unos de otros. Y aunque es cierto que este es el momento en el que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, sin embargo, no es la referencia concreta a la que hace mención David en el Salmo 2:6. Así que no tenemos más remedio que seguir buscando. Y vamos a ver otra escena. Vamos a ir a Marcos, capítulo 14, versículo 3. Marcos 14, versículo 3. Todavía estando él en Betania, reclinado a la mesa en la casa de Simón el leproso, vino una mujer portando un frasco de alabastro con perfume de nardo genuino muy costoso, y quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Y algunos se indignaron entre sí: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía ser vendido por más de 300 denarios y dado a los pobres, y la criticaban duramente. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué le causáis aflicción? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tenéis. Hizo lo que estaba en sus manos, se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, donde quiera que sea proclamado el Evangelio en todo el mundo, también lo que ésta hizo será contado para memoria de ella. La historia es muy conocida por todos nosotros. El Evangelio de Juan nos revela que esta mujer es María, la hermana de Marta y de Lázaro. En este acto de reconocimiento y adoración sublime que hace María, emplea un perfume de excelente calidad, un ungüento muy valioso. Y al estilo de los ungimientos que estamos viendo, vemos cómo lo derrama sobre la cabeza del Señor Jesucristo.
Y Cristo acepta el ungido. Cristo, siempre que hablemos de Cristo hemos de pensar en el ungido, porque eso significa Cristo. El ungido acepta esta unción y la recibe, en este caso, como un anticipo del ungimiento de su cuerpo para la sepultura. Y el Señor lo valida de tal forma que este ungimiento sería conocido en todo el mundo para memoria de María, como así ha ocurrido y como estamos haciendo en esta mañana. En un punto del mundo, Barcelona, calle Pinar del Río 27 bis, y los que están conectados por Zoom, estamos recordando, como el Señor quiso, este precioso ungimiento que hizo María a Jesús. Pero claro, tampoco lo podemos identificar con los datos que nosotros estamos buscando en referencia al Salmo 2.6, porque, entre otras cosas, tampoco coincide el lugar. Se produce en Betania y no en Jerusalén. Así que hemos de seguir nuestra investigación. Vamos a ver la siguiente escena. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17. Juan 19, 17. Y cargando él mismo la cruz, salió hacia el lugar llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y el medio Jesús. Y Pilato también escribió un título y lo colocó encima de la cruz. Y había sido escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Y decían los principales sacerdotes de los judíos a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, y punto. Esta escena se produce fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén, pero dentro de los términos de la ciudad de Jerusalén, concretamente en el monte Gólgota, que estaba a unos 300 metros. Y allí en esa escena vemos a Jesús crucificado, en medio de otros dos, que sabemos que eran ladrones. Pero nosotros nos fijamos en Jesús. Y en esa escena, empezando por arriba, nos encontramos un letrero escrito en griego, en hebreo y en latín. Y ahí leemos, como muchos de estos que pasaban, leemos exactamente: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Así que, por primera vez en nuestra investigación, vemos que esta escena coincide al menos con dos datos que hasta ahora no han aparecido en las otras escenas, dos datos que encontrábamos en el Salmo 2.6. En primer lugar, el primer dato, estamos en el lugar exacto, la ciudad de Jerusalén, conocida como Sión. En segundo lugar, el segundo dato que vemos aquí en esta escena es la que podemos ver claramente escrito en el letrero que Pilato hizo encima de su cabeza, ¿verdad? Este crucificado es un rey. Segundo dato que coincide. Pero seguimos observando la escena y bajamos la mirada. Y contemplamos que desde la cabeza a los pies Jesús está ungido.
pero no con aceite, sino con sangre, con su propia sangre. No está claro si tiene la corona de espinas sobre la cabeza, porque los evangelistas no nos dan ningún dato al respecto, pero hemos de suponer que sí, porque recordaréis que la corona de espinas se la pusieron antes de la crucifixión y los soldados cogían las cañas y se la incrustaban en la cabeza. Seguramente era difícil sacarla ya de la cabeza de Jesús, y en la escena vemos que era lo único que tenía, porque a los crucificados se les crucificaba desnudos. Así que ahí vemos cómo desde la cabeza a los pies está saliendo, está sangrando el Señor Jesucristo. Ungüento de sangre, ungüento de sangre. Así que hasta ahora los datos del Salmo 2 y versículo 6 van concordando uno a uno. El siguiente dato es la característica del lugar. Hemos leído en el Salmo que nos dice que era un lugar santo, mi santo monte. Ahora, una cruz no tiene nada de santa, sino todo lo contrario. Es símbolo de maldición. Pero Jesús sí es santo. Es el santo, con mayúsculas. Y es su cuerpo, es su persona, es la presencia del Espíritu Santo en él lo que santifica ese lugar. La cruz es el lugar santo de su ungimiento de sangre. Pero nos falta por validar un último dato que encontramos en el Salmo 2.6. Y es saber quién puso realmente al ungido sobre la cruz. ¿Qué autoridad suprema intervino en este ungimiento de sangre? Porque hemos visto que nadie se podía ungir a sí mismo. Por la lectura que hemos tenido, aparentemente podríamos decir que era Pilato, el representante del Imperio Romano, la máxima autoridad presente en esta escena. Pero la Biblia nos da otra interpretación de este ungimiento que concuerda con el Salmo 2.6. Vamos a ir a Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículos 24 al 29. Cuando ellos lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, que por medio del Espíritu Santo, por boca de tu siervo, nuestro padre David, dijiste, y atención que encontramos aquí, Salmo 2, versículos 1 y 2. ¿Para qué se enfurecieron las naciones y los pueblos maquinaron vanidades? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes fueron reunidos ahora contra el Señor y contra su ungido. Su Cristo seguramente tienes puesto. Su ungido, su Cristo. Pues en verdad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y la gente de Israel se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. Tu mano y tu designio. Ha sido Dios mismo quien ha ungido con sangre a Jesús en la cruz. Dios mismo. Yo he puesto, he ungido
a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Todos los datos concuerdan exactamente. Y en este ungimiento de Jesús también estamos implicados nosotros. Y precisamente aquí tenemos los símbolos de ese ungimiento. Tenemos el pan, que simboliza el cuerpo de Cristo. Tenemos el vino, que simboliza la sangre que ungió ese cuerpo. Así que vamos a participar con gozo de él.